Revelado, la sorprendente respuesta a la humillación de mi nuera que transformó todo en 30 días. Elena sintió un nudo en el estómago mientras se acercaba a la plaza del barrio. Las palabras de sus vecinas resonaban en su mente, una letanía incesante de críticas hacia Sofía, su nuera. Una mujer que trabaja, ¿dónde queda su casa? ¿Qué tipo de madre es? Se reían entre ellas, y ella, atrapada en la complejidad de la lealtad y el amor, se cuestionaba su propio papel. La vida que había labrado en torno a la mesa familiar, llena de risas y calidez, parecía tambalearse ante la audacia de la joven ingeniera que desafiaba las normas. La presión se intensificaba con cada comentario que escuchaba, su mente se debatía en un torbellino. Las tradiciones que había abrazado toda su vida chocaban con la imagen de Sofía, brillante y decidida, que se había ganado su respeto a pesar de las habladurías. La angustia apretaba su pecho como un corsé que la asfixiaba. ¿Seré menos madre si defiendo a mi nuera? ¿Cómo puedo dejar de lado lo que se espera de mí? Se encontraba atrapada en un dilema que parecía abrir una grieta cada vez más profunda entre su amor y su lealtad. Cada reunión dominical era un recordatorio de la lucha interna en la que se encontraba. El aroma del mole que preparaba con tanto cariño se mezclaba con el malestar que la acompañaba. Sofía, siempre sonriente y con un brillo en los ojos, se sentaba a su lado, pero Elena sabía que las habladurías la atravesaban como flechas. No puedo permitirme fallarles, pero tampoco puedo ignorar a alguien tan valiente, pensaba, mientras sus manos temblaban al servir la comida. El momento decisivo se acercaba, y con él el proyecto de Sofía. Las miradas del vecindario eran como cuchillos cortantes y frías. Las mujeres de su comunidad sentían que la joven transgredía el camino tradicional que se esperaba de ellas, y eso provocaba un ruido ensordecedor. Ella las entendía, pero cada vez que veía a Sofía cuidando de su carrera con tanto esfuerzo, su deseo de protección se mezclaba con una energía que nunca había sentido antes. Este conflicto se convirtió en un peso que solo aumentaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Sofía, con gestos decididos, preparaba su presentación. El aire estaba cargado de tensión, y Elena, desde el fondo, sintió que cada latido era un recordatorio de su elección. Y si las cosas no salen bien, se repetía mientras las voces del pasado volvían a atormentarla. Justo antes de que Sofía comenzara a hablar, un murmullo se elevó, intenso y desconcertante. Era el momento en que todo cambiaría, y Elena sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies, dejándola atrapada entre el apoyo a Sofía y el temor a una ruptura que nunca se había atrevido a imaginar. La angustia la envolvía, mientras el futuro se asomaba incierto, y con su corazón sumido en la indecisión, solo podía esperar qué vendría después. Elena miraba a Sofía alzarse con confianza ante el público, con una presencia que hacía que el resto del mundo se desvaneciera. Esa fuerza la sorprendía, pues durante años había trabajado en la sombra, siguiendo la rutina preestablecida. Pero ahora, al ver a su nuera ante la audiencia, se sentía atrapada en un torbellino de emociones contradictorias. Mientras Sofía exponía su proyecto, Elena comenzó a cuestionar su propio camino. ¿Cuántas veces había dejado que las opiniones ajenas definieran su vida? En ese escenario improvisado, con el aliento contenido en sus labios, comprendió que su rol como madre no solo debía ser el de proteger, sino también el de empoderar. La realización crecía dentro de ella, una chispa que nunca había tenido el valor de encender. En el fondo, sentía la presión de su comunidad. Las risas burlonas de las vecinas se mezclaban en su mente, enlutando cualquier atisbo de apoyo. Pero ahí estaba Sofía, rompiendo cada barrera, desafiante y decidida. ¿Qué hubiera sido de mí si no hubiera intentado algo diferente?, pensó, lidiando con el eco de sus propias decisiones. Al concluir la presentación, el aplauso retumbó en sus oídos. Elena, con sus manos temblorosas, se dio cuenta de que, más que una espectadora, debía convertirse en parte activa de esa historia, en lugar de estar atrapada en un rol pasivo. La imagen de Sofía, brillando ante el escaso aplauso inicial que había provocado, servía como espejo de su propia vida, reflejando el deseo de avanzar más allá de las expectativas,
las semanas siguientes fueron un gran desafío para Elena. Prometió a sí misma que daría apoyo irradiando confianza. Empezó a participar en pequeñas iniciativas en su comunidad, pero cada paso que daba era seguido de miradas inquisitivas. Las inseparables huellas de la tradición la perseguían, y ella tuvo que enfrentarlas directamente. Por primera vez decidió expresarse, aprovechando conocidos, se inscribió en un taller sobre empoderamiento femenino. Al principio se sintió incómoda entre mujeres con experiencias diversas. Pero cada relato de lucha, cada historia de resiliencia resonaba en ella. A medida que las sesiones progresaban, una nueva Elena comenzó a emerger, inquieta y deseosa de romper moldes. Una noche, durante una sesión, una de las facilitadoras planteó un dilema: ¿qué harías si las expectativas de tu entorno chocan con tu deseo de ser auténtica? En aquel momento, la voz interna de Elena se intensificó, recordándole una conversación que había tenido con Sofía: no importa cuántas veces caiga, siempre me levantaré. Con cada palabra, Elena sentía el poder de la autenticidad empoderándola, arrastrando consigo los temores que una vez parecieron insuperables. Finalmente se sintió lista para afrontar a sus vecinas. Organizó una reunión con ellas, apoyada por Sofía, en la que compartiría su experiencia, sus miedos y su visión. Era el momento de la verdad, donde su evolución personal sería puesta a prueba. La sensación de nerviosismo aumentaba a medida que se acercaba el día. Mientras el reloj avanzaba, Elena se repetía: hoy es el día en que no me callaré. A pesar de los momentos de duda que la azotaban, en su pecho palpitaba una resolución inquebrantable. Esa conversación podría marcar un antes y un después en su vida. Y en medio de la incertidumbre comprendió que al fin y al cabo, se trataba de dar voz a su verdad. Al abrir la puerta de la sala, se detuvo un instante. ¿Estaba realmente preparada para lo que vendría? ¿La comunidad la aceptaría o la rechazaría? Con esa pregunta dando vueltas en su cabeza, dio el primer paso hacia adelante. Elena respiró hondo mientras cruzaba el umbral. La sala, pequeña y familiar, estaba llena de la calidez de las vecinas, pero el ambiente también transmitía una tensión palpable. Miradas curiosas y escépticas se posaron en ella. En ese instante el sonido de su corazón retumbaba, casi ensordecedor. Sabía que no podría retroceder, el momento de expresar su verdad había llegado. Al comenzar a hablar, su voz temblorosa hizo eco en la habitación. Compartió sus miedos, sus años de silencio y cómo el brillo de Sofía había encendido una llama en su interior. Cada palabra que pronunciaba era un ladrillo que derribaba las paredes de la espera pasiva. Más que una exposición, era una revelación de su propia vulnerabilidad, un acto de liberación. Mientras se adentraba en su relato, fue notando cambios en las expresiones faciales de sus oyentes. Algunas mujeres comenzaron a asentir con la cabeza, otras intercambiaron miradas de complicidad. Había algo en su sinceridad que resonaba, una melodía de experiencias compartidas que comenzaba a unirlas. Sin embargo, no todas eran comprensivas. Una voz conocida, la de Marta, una de las vecinas más críticas, interrumpió con desdén: ¿y qué pasa si ese camino te lleva a la ruina? El rostro de Elena se tensó. La duda que había intentado enterrar emergía como un espectro. En ese momento se dio cuenta de que no solo le estaba hablando a las vecinas en la sala, sino a todas las voces que habían intentado silenciarla a lo largo de los años. Elena, viendo su propio reflejo en los rostros de las mujeres, encontró la fuerza para responder. Ese riesgo es parte del crecimiento. Lo importante es intentar ser yo misma. La tensión se transformó. Sorprendida por su propia valentía, continuó compartiendo su visión. Habló sobre lo que significaba para ella empoderarse y cómo deseaba que cada mujer en la sala hiciera lo mismo. Cuentos de resiliencia y esperanza fluyeron de su boca. Era un nuevo mantra que parecía haber canalizado su esencia durante ese breve encuentro. La audacia que había sentido al abrir la puerta se convertía en un torrente incontrolable de coraje. Al finalizar la reunión, y con el corazón aún latiendo con fuerza, las mujeres comenzaron a acercarse. Algunas ofrecieron palabras de aliento, otras compartieron sus propias historias. Marta se mantuvo distante, pero eso ya no importaba. La conexión que había logrado con las demás la llenaba de una satisfacción desconocida. Era como si una parte de ella que había estado encerrada saliera finalmente a respirar. En los días que siguieron, empezó a notar un cambio no solo dentro de sí misma, sino también en las mujeres que la rodeaban.
Había algo en su presencia que, aunque no era del todo tangible, se sentía como una maraña de emociones encontradas y crecimiento colectivo. La relación con Sofía se profundizaba y Elena, por primera vez, se sintió como una mentora. Con cada conversación, se hacían eco de sus respectivos procesos de transformación. Sin embargo, a medida que crecía su confianza, también aumentaban sus dudas. La pregunta que la asediaba era, ¿qué pasaría con aquellos que no estaban listos para aceptarla? Esta introspección la llevó a preguntarse si podría enfrentar las repercusiones de su camino de autodescubrimiento. La estremecedora posibilidad de ser rechazada la sacudía, desatando una tormenta dentro de ella. Una mañana, mientras se preparaba para una nueva sesión en el taller, recibió un mensaje inesperado. Era un grupo de mujeres que deseaban organizar una reunión en torno a su experiencia. El contenido del mensaje la tomó por sorpresa. Queremos saber cómo lo hiciste. Queremos seguir tu ejemplo. Su corazón se aceleró al considerar el impacto que podía tener este pedido. Con claridad comprendió que su viaje apenas comenzaba, al tiempo que se visualizaba liderando nuevas iniciativas de empoderamiento. Una mezcla de miedo y emoción la atrapaba. Era el momento de revisar su compromiso, de asegurarse de que estaba dispuesta a enfrentar cualquier adversidad que pudiera surgir. ¿Sería capaz de mantener su autenticidad mientras guiaba a otras en su propio descubrimiento? Esa pregunta ardía en su mente mientras la realidad la empujaba más cerca de un nuevo horizonte que, aunque incierto, también prometía ser transformador. Elena miró el mensaje una vez más, sintiendo cómo la emoción y la incertidumbre danzaban en su interior. Se le presentaba una oportunidad que nunca había imaginado. La idea de acompañar a otras mujeres en su proceso de empoderamiento la excitaba, pero la sombra de la duda la acechaba, preguntándose si realmente tenía las herramientas para hacerlo. Con cada paso que daba hacia el taller, reparó en los detalles que la rodeaban, el murmullo de las hojas al viento, el aroma del café recién hecho y el suave roce de la brisa en su piel. Eran símbolos del cambio que estaba a punto de abrazar, un recordatorio de que su entorno había comenzado a resplandecer con nuevas posibilidades. Sin embargo, en el trasfondo de esos momentos agradables, sus pensamientos eran un torbellino. La presión de cumplir con las expectativas de ese grupo la atemorizaba. Una vez en el taller, se enfrentó al desafío de ser el foco de atención. Mientras las mujeres llegaban, notó que algunas de ellas traían consigo sus propias batallas, evidentes en sus miradas. Elena experimentaba un conflicto interno. ¿Podía realmente ayudarles cuando aún había áreas de su vida que consideraba frágiles? Esta autocrítica la llevó a un punto de inflexión. No podía ofrecerles respuestas si ella misma no estaba dispuesta a ser completamente honesta acerca de su viaje. Cuando comenzó la sesión, su voz resonó más segura. Decidió compartir no solo sus éxitos, sino sus fracasos, sus inseguridades y las veces que había tropezado en su camino. Era una estrategia arriesgada, pero sintió que si mostraba su vulnerabilidad, otras también se atreverían a abrirse. A medida que relataba sus propias batallas, se percató de que el espacio se llenaba de un silencio reverente. Las mujeres escuchaban y Elena comprendió que estaban ahí no solo para recibir sino para responder. Después de su narración, una joven se levantó con lágrimas en los ojos y confesó que se había sentido atrapada en un ciclo de duda y temor. La valentía de Elena había resonado en ella, y ese eco de autenticidad sembró un nuevo nivel de conexión entre todas las presentes. En ese momento Elena comprendió que su papel no era el de un líder omnisciente, sino más bien un espejo en el que ellas pudieran ver sus propias reflexiones. Las conversaciones fluyeron, las historias se compartieron y, en ese intercambio, Elena comenzó a sentir el peso de su propia transformación. Cada testimonio que surgía era una lección sobre la resiliencia humana y cómo significaba encontrar fuerza en la fragilidad. Se dio cuenta de que al articular su historia, estaba ayudando a desmantelar la soledad que tantas veces la había atrapado. Sin embargo, aun envuelta en ese entorno enriquecedor, la inquietante voz de Marta resonaba en su mente como un recordatorio de que no todos verían el cambio como algo positivo. La posibilidad de un rechazo, de ser criticada, la mantenía al borde de una nueva ansiedad. Pero en lugar de permitir que ese temor la paralizara, decidió confrontar esa inseguridad. Era el momento de desarrollar una estrategia para fortalecer su voz, su autenticidad, frente a las críticas. La reunión llegó a su fin y, mientras se despedían, una de las mujeres se acercó a Elena. «Me has inspirado hoy. Quiero saber más sobre cómo seguir este camino, pero temo que no soy lo suficientemente valiente».
Las palabras de la mujer la golpearon, recordándole que la valentía no era la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. A medida que contemplaba su respuesta, Elena sintió que un nuevo capítulo comenzaba a gestarse no solo en su vida, sino también en la de cada mujer presente. En su interior, una chispa de determinación comenzó a arder, plantándose firmemente en el suelo. Elena le respondió: la valentía se entrena. Estoy aquí para ayudar. Y así se le presentó una nueva tarea, un desafío que no solo la haría crecer, sino que también podría empoderar a otro grupo de mujeres que, como ella, buscaban su lugar en el mundo. Sus pensamientos giraban ahora en torno a cómo llevar esto a un nivel más profundo, cómo fusionar sus descubrimientos personales con un compromiso activo hacia la ayuda. Pero en medio de esos planes, una inquietante verdad surgió de su mente: ¿podría mantener su autenticidad en un camino tan público y expuesto? La pregunta quedó flotando en el aire, y Elena no pudo evitar sentir que el próximo paso requeriría un nuevo nivel de coraje. ¿Estaba realmente lista para enfrentarlo? Elena despertó de un sueño inquieto con el eco de la sesión del día anterior aún vibrando en su mente. Las dudas no la habían abandonado, sino que sutilmente se habían disimulado, apareciendo como sombras en los rincones de sus pensamientos. La promesa de empoderamiento que había ofrecido la mantenía despierta, cuestionándose si sus palabras habían tenido el impacto deseado o si, en cambio, solo había hecho eco de sus propias inseguridades. Mientras se preparaba para el día, cada movimiento le parecía una interrogante. Mirarse en el espejo le mostraba no solo su reflejo, sino un rostro que representaba una mezcla de determinación y miedo. ¿Era posible realmente ayudar a otras si todavía luchaba con su propia historia? Sin embargo, esa incertidumbre también se estaba convirtiendo en un motor, un impulso hacia la acción. Decidió que hoy sería diferente, se proponía llevar el diálogo a un nuevo nivel. Planificó su exposición, estructurando no solo una narrativa de superación, sino también ejercicios prácticos que ella misma había encontrado transformadores. La convicción crecía en su interior: debía ser proactiva. No se trataba de dar respuestas directas, sino de facilitar un espacio de reflexión, donde cada mujer pudiera descubrir su propio camino hacia la valentía. Al llegar al taller, notó una atmósfera cargada de expectativa. Las mujeres la miraban con una mezcla de respeto y necesidad, y en ese momento comprendió que podría ser el catalizador que ellas estaban buscando. Se sentó al frente y con una respiración profunda, comenzó a hablar no solo de su viaje, sino de la importancia de formular preguntas poderosas que las condujeran hacia el autodescubrimiento. Hoy, en lugar de enfocarnos solo en lo que hemos logrado, vamos a hablar de lo que tememos, anunció, sorprendiendo a muchas de las presentes. La sala se llenó de murmullos, algunas parecían asustadas, otras intrigadas. Se abrió una nueva conversación, donde cada una compartió no solo sus inseguridades individuales, sino también los patrones que habían aprendido a aceptar como indiscutibles. Elena era testigo de los momentos de epifanía que surgían, lágrimas caían, pero también sonrisas de liberación. La energía del grupo se transformaba, y aquella sala comenzó a ser un refugio. A medida que se adentraban en las discusiones, Elena comenzó a darse cuenta de que a través de sus interacciones, estaba creando un laberinto de empatía en el que cada mujer podía ir desnudando su propia vulnerabilidad. Sin embargo, por otro lado, la voz de Marta volvía a surgir en su mente, recordándole esa amenaza latente a su autenticidad. Las inseguridades de su propia historia seguían empujándola a dudar. Al finalizar la sesión, una de las mujeres se acercó en privado, visiblemente afectada. Tu honestidad me hizo reflexionar sobre mis propios miedos. Quizás he dejado que el pasado defina mi futuro, confesó con voz temblorosa. Elena sintió un cosquilleo de alegría por el impacto que había tenido, pero al mismo tiempo, una oleada de ansiedad la atravesó. ¿Estaba siendo realmente suficientemente honesta, o había suavizado su propia lucha para ser más accesible? Decidió que debía enfrentar su sombra interna. Las palabras de la mujer le habían revelado que aunque podía conectar con ellas, también necesitaba encontrar la manera de ser auténtica en su propio proceso de sanación. Y así, mientras se despedía, una idea se instaló en su mente: era el momento de hacer una jornada personal hacia la verdad. Experimentar no solo con lo que enseñaba, sino con su propia vulnerabilidad. Mientras caminaba hacia su hogar, la noche caía y la duda inicial empezaba a transformarse en propósito. Sabía que el próximo encuentro tenía que centrarse en ese viaje personal. Pero lo que le preocupaba era cómo compartir su historia sin miedo a ser menospreciada o malinterpretada.
Tras un parpadeo, se sintió atrapada en la inquietud de nuevamente enfrentarse no solo a su voz, sino a su propio pasado. No puedo simplemente ser un ejemplo, murmuró para sí misma, debo ser un testimonio vivo de la autenticidad. La realización la golpeó con fuerza y se sintió impulsada a escribir su primera historia. Así, sin darse cuenta, el desafío estaba nuevamente frente a ella, y con una sensación de urgencia renacía el deseo de compartir su verdad, incluso si eso significaba abrir viejas heridas. Elena respiró profundamente, preparándose para el viaje que se avecinaba. ¿Podría realmente enfrentarse a su pasado mientras guiaba a otros en el presente? La curiosidad la llenaba y al mismo tiempo la aterraba, mientras el siguiente taller se vislumbraba como una prueba considerable. Hoy fue un paso, pensó, pero el verdadero desafío está aún por venir. Elena se sentó en su escritorio, la pantalla de su computadora parpadeando con un nuevo documento en blanco frente a ella. Su mente era un torbellino de pensamientos contradictorios. Escribir su historia personal era un paso monumental, pero también podía desgarrar las costuras de la identidad que había tejido a lo largo de los años. ¿Quería realmente abrir la puerta a experiencias que había mantenido bajo llave? Se preparó una taza de té, buscando en el ritual cotidiano una pizca de consuelo. Al dar el primer sorbo, recordó las palabras de la mujer al final del taller. Esa conexión había creado un impulso que la empujaba hacia adelante, no podía dejar que su miedo a la vulnerabilidad la detuviera. Concibió su historia como una herramienta, no solo para revelar su verdad, sino para allanar el camino para la sanación de otras. Con cada palabra que comenzaba a teclear, las imágenes de su vida se desplegaban como un vídeo en su mente. Recordó aquel episodio de humillación cuando su nuera había despreciado sus esfuerzos por medicar a su hijo enfermo, despojándola de su autoridad ante la familia. Esa experiencia había dejado cicatrices que aún le dolían, pero era un relato que necesitaba ser contado. Mientras escribía, se preguntó cómo abordar ese tema sin que se convirtiera en un grito de desesperación. Tenía la necesidad de presentar su experiencia de manera constructiva, mostrando cómo esa humillación pudo ser el motor de su transformación. Así, su historia se estaba convirtiendo no solo en un relato personal, sino en un ejemplo de resiliencia para quienes la leyeran. Es el momento de reescribir la narrativa, pensó, sintiendo que estaba tomando control de su vida. Quería que su viaje fuera un testimonio de cómo, a pesar del dolor y la incerteza, uno puede encontrar fuerza en las lecciones más difíciles. Esa revelación le trajo una paz inesperada. A medida que avanzaba en su escritura, comenzó a poner en práctica las lecciones de autocompasión que había predicado en el taller. Se prohibió ser demasiado dura consigo misma. Es un proceso, se recordó. No todo tiene que ser perfecto desde el principio. Las palabras fluyeron más fácilmente cuando dejó que su voz interior hablara en lugar de enjuiciarla. Elena decidió que compartiría su escritura en el próximo encuentro, no solo como un ejercicio de sinceridad, sino como un trampolín hacia la discusión sobre el poder de los relatos personales en la curación colectiva. La anticipación creció en su pecho, arrojando luces y sombras sobre sus emociones. El acto de abrirse al grupo también la exponía a ser juzgada, y esa dualidad creaba un viento de inquietud que no podía ignorar. Al cerrar el documento por esa noche, sintió una mezcla de alivio y ansiedad. ¿El impacto de su historia alinearía con el mensaje que quería transmitir, o caería flatamente ante su expectativa? Miró la pantalla, cada palabra una promesa de autenticidad y conexión, aunque también una invitación al juicio ajeno. Mientras se retiraba a su cama, un rayo de determinación se encendió en su interior. Había decisiones que tomar y riesgos que asumir, pero lo más importante era que entendía que estaba creando el espacio para esta transformación. No solo para ella, sino para todas las mujeres que buscaban la fortaleza en el testimonio de otras. Sin embargo, una duda persistía: ¿qué pasaría si, al compartir su historia, agudizara la tensión con su nuera? Esas preocupaciones la seguían, desdibujando un poco la confianza que había construido con su narrativa. La voz de la duda no se desvanecía fácilmente. Mientras su mente se adentraba en estas reflexiones, algo en su interior supo que el acercamiento a su verdad también implicaba la posibilidad de enfrentamientos. Podría haberse levantado un nuevo obstáculo, razonó. Pero esa posibilidad era también un camino hacia la libertad. Entonces tomó una decisión firme: debía estar dispuesta a enfrentar ese desafío, a abrazar las complicaciones de su historia. Al caer en un sueño inquieto, una idea surgió clara y brillante en su mente: ¿y si su próxima sesión no solo se centrara en compartir historias, sino también en las confrontaciones que surgen al vivirlas?
Un desafío inminente la esperaba, y con él, una nueva oportunidad de crecimiento personal. El viaje hacia la verdad se estaba convirtiendo no solo en una liberación, sino en una prueba de su propia valentía. Elena despertó al día siguiente con la mente aún enredada en las reflexiones de la noche anterior. ¿Qué significaba realmente enfrentar sus verdades en un espacio compartido? Mientras se preparaba para el encuentro, cada movimiento se sentía cargado de significado. Lavarse la cara, vestirse con una blusa que le hacía sentir más segura, incluso el aroma del café le proporcionaba una chispa de energía que la impulsaba. Sin embargo, la inquietud la acechaba como una sombra. En la sala de reuniones, se notaba la expectación en el ambiente. Las mujeres se saludaban con sonrisas nerviosas y murmullos que hablaban de sus propias luchas. Elena se sentó en un rincón, apretando las manos sobre las piernas, tratando de contener los brotes de ansiedad. Cada respiración era un intento de recordar la razón por la que estaba allí, no solo para compartir, sino para iniciar un intercambio valiente. Mientras sus compañeras compartían sus historias, observó atentamente. Lágrimas y risas danzaban entre las palabras, conectando a cada una de ellas en una atmósfera íntima. Esa conexión fue un regalo, un recordatorio del poder del relato personal. Pero al mismo tiempo, cada revelación le devolvía a su propia experiencia, a la inminente decisión de hablar sobre su nuera y el dolor que se había arraigado en su interior. Finalmente, llegó su turno. Su corazón palpitaba como un tambor, en un ritmo acelerado que podía escuchar en sus oídos. Se puso de pie y aunque el temblor en sus manos no se apagó, su voz emergió con más firmeza de la que había imaginado. Comenzó a contar sobre la humillación, el desencuentro con su nuera y cómo esa experiencia había trastocado su sentido de valía. Me sentí como si hubiera perdido todo lo que construí, compartió, su mirada recorriendo los rostros de las mujeres. Pero con cada palabra que escribía, encontré fragmentos de poder ocultos, raíces que permitían que creciera más fuerte. Al hablar, sintió como la historia se transformaba en un himno a la resiliencia. Las reacciones eran inmediatas, algunos rostros reflejaban entendimiento y empatía, otros se veían conmovidos a punto de sollozar. Sin embargo, a medida que compartía, las emociones se liaban unas con otras. Su relato era más que un simple intercambio, se había convertido en un espejo que reflejaba las luchas de otras mujeres. Entre los murmullos de apoyo, también percibió una pregunta ensombrecida: ¿importaba realmente la opinión ajena? ¿Y si su nuera decidía continuar con la hostilidad? El encuentro avanzaba mientras Elena cautivaba a la audiencia con su vulnerabilidad. Se dio cuenta de que, a pesar de su miedo, la honestidad iba más allá de cualquier repercusión negativa. Era una libertad en revelar su verdad que palpitaba intensamente, alimentando su deseo de abrazar el poder de su historia. Concluyó su relato y el silencio se instaló un instante que parecía eterno. Luego, una voz interrumpió suavemente: Elena, ¿cómo has logrado seguir adelante pese a todo? Esa pregunta la golpeó en la mejilla como un soplo helado, un recordatorio de que la resiliencia no se trataba solo de superar adversidades, sino de aprender a navegar a través de ellas. Su mente comenzó a formular estrategias para no solo sobrevivir, sino también prosperar. Una conversación franca con su nuera era inevitable. Esa idea prendió una chispa de determinación en su interior, enfrentando la adversidad y las posibles consecuencias. Mientras las mujeres compartían sus reflexiones sobre su historia, pensó en el impacto que sus palabras tendrían. Y en su mente una nueva pregunta emerge, desafiando su reciente valentía: ¿realmente estaba lista para plantar la semilla de esa conversación? Sin saberlo, su viaje personal hacia la verdad no solo estaba marcando el inicio de una nueva fase, sino de un reto crucial que la esperaba. Al salir del encuentro, sintió el aire fresco sobre su piel, liberador y lleno de posibilidades. Pero, ¿sería capaz de jugar con el hilo de la vulnerabilidad y la confrontación? La mezcla de adrenalina y temor la llevó a la siguiente reflexión: el verdadero desafío no estaba solo en contar su historia, sino en vivir las repercusiones que ésta crearía, en un terreno que aún no había explorado. La próxima semana prometía ser un campo de batalla, una oportunidad de reconstrucción, donde podría decidir cómo reaccionar ante la verdad ajena. Elena se encontró en una encrucijada, y el camino hacia adelante se ampliaba ante ella como un horizonte inexplorado. Había hablado, había compartido su dolor, pero ahora necesitaba actuar. Las palabras aún resonaban en su mente, la pregunta de su compañera seguía repiqueteando: ¿cómo has logrado seguir adelante pese a todo?
Esa pregunta se convirtió en su mantra, impulsándola a reflexionar sobre su propio viaje y las herramientas que había desarrollado para lidiar con sus emociones. Durante los días siguientes, se sumergió en el trabajo de entendimiento propio. Decidió que si quería tener una conversación honesta con su nuera, primero debía empezar a entender sus propias limitaciones y expectativas. Las noches se volvieron su refugio de introspección, donde se sentaba con un cuaderno y un bolígrafo, haciendo frente a cada uno de los miedos que la habían seguido como fantasmas. Cada palabra escrita se sentía liberadora, como si al plasmarlas en papel lograra distanciarse del dolor. La búsqueda de herramientas se convirtió en su prioridad. Comenzó a leer libros de autoconfianza y comunicación asertiva, descubriendo que la forma en que se relacionaba con otras personas podía cambiar radicalmente su vida. Cada capítulo le proporcionaba no solo conocimientos, sino también un nuevo marco de referencia sobre cómo podía abordar sus interacciones. Empezó a notar patrones en su comportamiento que la mantenían atrapada en la dinámica destructiva con su nuera. Reconocer esos patrones fue, de alguna manera, su primer triunfo. Elena se inscribió en un taller local enfocado en habilidades de comunicación. Allí, volvió a enfrentar sus miedos. Fue allí donde conoció a personas que, a pesar de sus propios miedos, compartían avances y retrocesos, brindando un sentido de comunidad que, en lugar de agobiarla, la hizo más fuerte. Pasar tiempo en ese entorno la inspiró a moldear su propia voz, a no temer el choque de expresarse, incluso si eso significaba desentonar. Aprendió a comunicarse desde un lugar de autenticidad, y no de defensa. Cada día la acercaba un poco más a la conversación que debía tener con su nuera. Comenzó a practicar sus palabras frente al espejo, buscando el tono adecuado que no sonara como una recriminación, sino como una invitación a un diálogo. ¿Cómo se diría a sí misma en voz alta lo que tanto la atormentaba? Así empezó a construir un guión. Era un monstruo de papel que la intimidaba, pero que también le brindaba claridad. Sin embargo, había un oscuro fondo que la acosaba, el miedo a la reacción de su nuera. Ese pensamiento la embargaba de un frío profundo, hasta que un día decidió que el cambio también significaba frustrarse y enfrentarse a la posibilidad de que las cosas no salieran como ella deseaba. Esa revelación fue un momento de liberación. Comprendió que no podía controlar la respuesta de su nuera, pero sí podía controlar su propia reacción. A medida que el día de la conversación se acercaba, sintió que las emociones se entrelazaban, intensificándose. Se preguntaba si realmente estaba lista para ello. Había tomado pasos significativos en su autocomprensión, había ejercitado su voz, pero aún quedaba el reto más grande, la vulnerabilidad de abrirse a las posibilidades de reconciliación, o por el contrario, el riesgo de un rechazo doloroso. El aroma familiar del café inundaba la cocina cuando, en un arranque de valentía, tomó el teléfono y marcó el número de su nuera. Con el corazón en un puño, Elena sintió que cada marcador del tiempo pesaba como el plomo. Sin darse cuenta, había comenzado el contacto que podría decidir el rumbo de su vínculo familiar. La conversación que estaba a punto de iniciar podría cambiarlo todo, pero en su pecho una certeza renacía, independientemente del resultado. Había valido la pena el viaje de autodescubrimiento. La vida, en su esencia más cruda, la había empujado hacia este momento decisivo. ¿Acaso dar el primer paso sería suficiente para sanar viejas heridas? Esa era la pregunta que resonaba en su mente mientras el teléfono sonaba, desdibujando la línea entre expectativa y temor. El sonido del timbre de su teléfono la sacó de sus pensamientos. Elena casi no podía comprender cómo había conseguido hacer esa llamada. Una vez, cuando se repitió el sonido, su corazón latía con más fuerza, como si así pudiera marcar el paso del tiempo. Finalmente la voz de su nuera resonó al otro lado de la línea, con un tono que tanto podría ser neutral como distante. Hola, Elena. Las palabras parecieron desplegarse en el aire, suspendidas entre la antigua desconfianza y la nueva esperanza. Elena tomó aire y encontró su voz. Era momento de invocar todo lo que había aprendido en las semanas anteriores. Hola, nombre de la nuera, logró responder, notando que incluso su tono sonaba más calmado de lo que había anticipado. Me gustaría hablar contigo sobre algo que siento que necesitamos compartir. A medida que la conversación avanzaba, cada palabra, cada silencio pesado, se sentía como un escalón de una escalera hacia una cima inexplorada. Elena había estado entrenando su comunicación y ahora lo ponía en práctica. Sin embargo, mientras intentaba dirigir el diálogo hacia una esfera más personal, comenzó a notar que su nuera mantenía una reticencia palpable. Estoy ocupada, Elena.
¿Podemos hablar más tarde? Era una respuesta que la enredaba en la duda. La mente de Elena se debatía en un vaivén entre la frustración y la comprensión. Podía ser una reacción defensiva, una herida no cerrada, un reflejo de su propia historia. Pero ya no podía dejar que el miedo guiara sus acciones. No quiero apresurarte, pero esto es importante para mí, expresó con decisión, descubriendo un nuevo nivel de asertividad en su voz. Era un desafío a su propio impulso de retroceder, de protegerse de una posible herida. En ese instante parecía que el pasado se alineaba con el presente, y Elena entendió que cargar con el peso de su propio sufrimiento no la llevaría a ninguna parte. A medida que intercambiaban palabras, algo dentro de Elena se transformó. Comenzó a ver que la forma en que respondía no solo impactaba la dirección de la conversación, sino también las emociones que emergían en su interior. Fue más allá del diálogo y empezó a reconocer con dolor profundo que su papel ancestral de madre estaba lleno de expectativas poco realistas. Así, en medio del intercambio, sintió la necesidad de un reencuentro, no solo con su nuera, sino con la mujer que había sido antes de las tensiones familiares. Y estoy dispuesta a escuchar lo que tengas que decir. Solo quiero entender. Con esas palabras, sintió como si un muro invisible se desmoronara entre ellas. Era un acto de vulnerabilidad, una invitación a la empatía. Sin embargo, sintió el nudo de su estómago apretar al ver que el silencio se alargaba, un vacío que la impulsaba a temer lo peor. Ya no podía volver atrás, el viaje de autoconocimiento había abierto una puerta que no podía cerrarse sin importar lo que sucediera. Mientras continuaba conversando, algo en su interior resonaba. Había ganado claridad sobre su pasado y al mismo tiempo, había comenzado un nuevo capítulo de su relación con su nuera, aunque el resultado aún permanecía como un punto suspendido en el aire. Esta experiencia enfrentaba a Elena con el deseo de profundizar en el entendimiento. Cada intento, cada pregunta significaba un paso hacia un futuro que no podía pronosticar. No puedo prometer que todo cambiará de inmediato, pero estoy aquí para intentarlo, dijo finalmente Elena, sintiendo que su corazón latía un poco más ligero. Tal vez podamos hablar cara a cara, respondió su nuera, dejando una pequeña puerta entreabierta a la reconciliación. El día culminó, pero Elena percibía que todo había cambiado dentro de ella. Rendida pero con un nuevo brillo en su ser, era consciente de las tierras inexploradas que quedaban por descubrir. Aún así, mientras le daba un repaso a todos los sentimientos que habían surgido, una pregunta inundó su mente: ¿sería capaz de enfrentar el nuevo reto de encontrarse física y emocionalmente con su nuera? No tenía las respuestas, ni siquiera estaba segura de cómo se presentaría ante esa nueva firmeza, pero sabía que no podía abandonar el camino ahora que tenía un mapa. El próximo encuentro sería crucial, pero también cargado de emociones imaginativas y desafíos inminentes. ¿Podría su reciente valentía conllevar a una reconciliación genuina, o su pasado seguiría siendo un obstáculo insalvable? Las respuestas quedaban en la búsqueda de ese diálogo personal, límite entre dos mundos que debían encontrarse nuevamente. Elena sintió una mezcla de nerviosismo y determinación al acercarse al café donde había acordado reunirse con su nuera. El camino hacia la reconciliación era incierto, pero el reciente viaje de autodescubrimiento la había preparado para enfrentar este desafío. Había trabajado arduamente en comprender sus propias emociones y en comunicaciones más asertivas, deseando forjar un espacio donde pudieran dialogar con sinceridad. Cuando Sofía llegó, su expresión era una mezcla de curiosidad y desconfianza. Elena, sintiendo la tensión en el aire, respiró hondo y decidió que esta era su oportunidad para ser completamente transparente. Gracias por aceptar hablar conmigo, comenzó con una voz que, aunque temblorosa, sonaba firme. Sé que no ha sido fácil entre nosotras, y quiero comprender tu perspectiva. Sofía la miró, sus ojos reflejaban una lucha interna. Elena continuó con valentía, compartiendo el deseo de sanar la relación entre ellas. Cada día he aprendido más sobre mí misma. He estado en un camino de autodescubrimiento y quiero que sepas que admiro todo lo que has logrado. Para su sorpresa, en vez de una defensa o un reproche, Sofía apareció vulnerable también. A veces siento que no puedes entender lo que paso, admitió con sinceridad. Ante esas palabras, Elena sintió que se abría una puerta. Quiero entender, respondió, y así la conversación fluyó. Elena no solo compartió sus experiencias, sino que también escuchó atentamente a Sofía, reconociendo las presiones que enfrentaba como madre y profesional. El diálogo, enriquecido por la honestidad de ambas, les permitió avanzar un paso más hacia la conexión.
Un momento clave fue cuando Elena habló de su miedo a ser juzgada por la comunidad, como esas expectativas la habían hecho dudar de sí misma. Sofía, conmovida, confesó que también había sentido la carga del juicio ajeno y eso había influido en sus acciones. Los corazones de ambas comenzaron a desnudarse y, con cada palabra, se derrumbaban los muros que las habían separado. Nos hemos malinterpretado, dijo Sofía, y por primera vez Elena percibió en su nuera no solo a la mujer decidida que admiraba, sino a una aliada en la lucha contra las mismas expectativas que silenciosamente las habían parecido enemigas. Al concluir la reunión, ambas sintieron que habían dado un paso monumental. No solo habían hablado de su dolor, sino que también se habían escuchado de una manera que nunca creyeron posible. Elena se sintió llena de un sentido de logro, al haber superado la prueba que tanto había temido. No solo descubrió el poder que la comunicación asertiva tenía para transformar relaciones, sino que también se dio cuenta de que ser vulnerable y auténtica había fortalecido su propia identidad. De vuelta en casa, mientras se preparaba una taza de té, no pudo evitar sonreír al pensar en la conversación. La expectativa y el miedo que había sentido antes se desvanecieron. La calidez de comprender que habían comenzado un camino hacia una relación basada en la empatía y la apertura generó en su corazón un sentido de realización. Elena había alcanzado no solo la reconciliación con su nuera, sino también con sí misma. Era un nuevo comienzo. Estaba lista para compartir su historia en el próximo taller, no solo como un testimonio de superación, sino como un reflejo de la manera en que sanar relaciones también es parte del crecimiento personal. Comprendió que el proceso era constante y que la transformación no terminaba aquí, de hecho acababa de iniciar. La comunicación, el entendimiento y el amor podían despejar cualquier sombra de desconfianza. Al día siguiente, mientras la luz del sol iluminaba su ventana, se sentó a escribir sobre la experiencia. Quería plasmar en su historia el poder del diálogo y la importancia de la vulnerabilidad. Sabía que cada palabra contada facilitaría la conexión que tantas mujeres necesitaban descubrir, tal como ella lo había hecho. Ahora, con confianza y claridad, Elena se sentía lista para enfrentar cualquier desafío que viniera. Había conquistado su inseguridad y se había establecido como una voz auténtica en su familia. Las palabras resonaban en su mente: el crecimiento personal es un viaje, y hoy he dado un paso firme hacia adelante. En la búsqueda de la verdad, había encontrado mucho más que eso. Había encontrado nuevamente a su familia, y a sí misma. No esperes ni un segundo más para suscribirte al canal y ser parte de estas historias de transformación personal. Deja un me gusta ahora para apoyar y alimentar el algoritmo. Quiero leer tus comentarios y reacciones sobre este final, así que compártelos. No olvides compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta poderosa conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y ser parte de esta comunidad de superación personal. Hazlo ya.